lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Hoy es jueves 31 de agosto de 2023. Como siempre, un placer enorme saludarles. Gracias por hacerse acompañar de nuestra señal esta mañana. Queremos, como siempre, agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y continuar, desde luego, con nuestra maratónica actividad desde muy tempranas horas de la mañana con todos nuestros equipos de prensa, llevándoles a ustedes las informaciones más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Vamos en esta hora y media, como siempre, a los análisis pertinentes de los temas que gravitan en el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Esta mañana nos acompañan dos miembros de la Comisión Última de Desafuero contra el diputado de Arena, Alberto Romero. Raúl Castillo, diputado de Nuevas Ideas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día Ernesto, un saludo al pueblo salvadoreño, encantado de estar en este espacio, un agradecimiento por permitirnos llegar hasta los hogares del pueblo salvadoreño e informar de la coyuntura política que está aconteciendo. Así es, en efecto, también quiero darle la más cordial bienvenida a José Urbina, también diputado de Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos, José. Muchísimas gracias, Ernesto, por este espacio. Justo hoy que estamos despidiendo el mes de agosto, es un gusto estar acá y poder conversar con el pueblo salvadoreño de los temas de mayor interés para todos. Así que gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Para el día de mañana se tiene previsto ya la convocatoria que se haya hecho, llevar a cabo esta sesión plenaria de desafuero, así sería, ¿no? Así es. Es una sesión plenaria extraordinaria, ¿entendido? ¿Sí? Es ordinaria. Es ordinaria, sí. Ok, en la que se estaría de alguna manera ya haciendo efectivo el acuerdo al cual llegó a conclusión la Comisión de Desafuero de poderle eliminar esta, digamos, esta categoría al diputado Alberto Romero, a quien se le acusa de varios aspectos que tienen que ver con corrupción. Quisiera de alguna manera conocer un poco el deliberado trabajo que tuvo la comisión, especialmente a partir de la exposición que hiciera la Defensoría del acusado. A ver. Ok. El día de ayer la Comisión Especial de Antejuicio contra Alberto Romero dio dictamen favorable. Nosotros, como miembros de la comisión, hemos escuchado a las partes, hemos seguido el debido proceso respetando cada una de las etapas que la misma comisión determinó. Fue convocada la defensa, fueron convocados los fiscales, ya habían sido juramentados en el pleno, así como fue juramentada la comisión. Todo inicia, Ernesto, ante el requerimiento fiscal que presenta justamente el fiscal el día de la plenaria. En ese momento pasa ese requerimiento a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Allí se verifica que cumpla con todos los requisitos que la ley estipula, pasó al pleno. Una vez aprobado por el pleno, se conformó la comisión especial que iba a investigar y nos instalamos el siguiente día. Se notificó, el abogado de la defensa se presentó el siguiente día para poder acreditarse, lo recibimos en la comisión, dio su ponencia, su postura fue de que el diputado es inocente, se le escuchó, presentó al menos 3 pruebas. Una era la sentencia. Al diputado ya prácticamente tiene una sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito, que es un proceso civil. Pero este fue un indicio que usó la Fiscalía también. En esa sentencia condenatoria, al diputado lo obligan a devolver alrededor de $500,000. Pero la Fiscalía persigue 1.1, está persiguiendo en el requerimiento fiscal. Al nosotros quitarle el fuero, le va a permitir a la Fiscalía profundizar en 28 cuentas, ahorita cuentas bancarias. Ahorita solamente le han auditado 4 y eso refleja un monto de 1.1 millones. Falta ver qué es lo que hay en las 28 cuentas. Entonces la comisión escuchó todos los planteamientos que hizo la defensa, que hizo también la parte fiscal. Se mandaron a citar precisamente a la esposa, a la hija y a 4 ex empleados del Partido Arena
que al parecer, según el requerimiento fiscal, hacían depósitos regulares mensuales en las cuentas del diputado y en las cuentas de la esposa. Sin embargo, no se presentaron ni la esposa ni la hija, ni 3 de los empleados. Pedimos los registros migratorios y el auxilio de la policía para que fueran llevados por apremio a la Asamblea Legislativa y sin embargo en el registro migratorio establece de que las personas salieron el mismo día que el fiscal presentó el requerimiento ante la Asamblea Legislativa, es decir, salieron del país ese mismo día. A partir de eso, pues nos basamos en el fallo que ya condena al diputado, es decir, mira, aquí en tu programa una analista, podemos decirle así, que no es muy favorable hacia el gobierno ni hacia los diputados de la bancada, decía algo muy lógico: 2 más 2 es 4, y si te sale 6, tenés que explicar de dónde te salen los otros 2. Ok, ¿y por qué delito lo van a desaforar? Se ha desaforado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ok. Cabe no señalar, por desobediencia, porque en algún momento se manejó ahí ese hay término. dos cosas que hay que separarlas. El fiscal presenta el requerimiento por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. Por eso se creó la comisión de antejuicio. El diputado está retenido porque en el momento en que el fiscal llega a la Asamblea Legislativa, sus compañeras de fracción de Arena le notifican que el fiscal está presentando un requerimiento contra él, y el diputado abandona el pleno, abandona la Asamblea Legislativa y va a altas velocidades. Entiendo que hay un procedimiento policial, o sea, estaba un retén, lo detiene la policía, el diputado agredió a los policías. Eso es resistencia agresiva. La policía lo captura y lo entrega al presidente de la Asamblea, pues no puede ir preso porque tiene un fuero legislativo, pero sí puede ser retenido, que es un procedimiento que en este país ya se ha utilizado. Entonces, no es... Hay respaldo legal para eso, ¿verdad? Él no está, por supuesto, ya se ha utilizado en el pasado. En este país ese procedimiento cuando un funcionario es encontrado en flagrancia. Entonces, a partir de eso, el diputado queda retenido en la Asamblea Legislativa y, digamos, la autoridad competente en ese sentido es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, por lo cual él está ahorita en la Asamblea Legislativa. Veamos tu punto de vista también, José, con relación a este tema que sin duda alguna ha generado algunos, como lo decía muy bien Raúl, ha generado muchas reacciones. Algunos han cuestionado la forma, el mecanismo por la cual fue detenido, ¿verdad? Si fue expresa en algún momento, y cuáles son los argumentos legales que en su momento dictan precisamente para que él sea desaforado. ¿Cuál es tu punto de vista? Es importante, Ernesto, explicarle a la población salvadoreña qué es lo que encontramos, se los digo como diputado que conformé la comisión especial. Primero, el caso de Alberto Romero es el ejemplo vivo de cómo funcionaba la asquerosa política en El Salvador. Con él podemos ejemplificar claramente cómo funcionaba la vieja asamblea y por qué se peleaban por ser diputados en el pasado. Porque francamente era una verdadera piñata y ahí lo que salían eran buenos cheques, muchos viajes, grandes negocios. Entonces, ¿cómo comienza esta historia, Ernesto, como para poder explicar de mejor manera? Desde que él ingresa como diputado a la Asamblea Legislativa, ya por el año 2009, todo funcionario está obligado a presentar su declaración patrimonial ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, él hace su presentación de declaración cuando él comienza sus funciones como diputado. Pero cuando él concluye, tiene que de nuevo presentar su declaración de cese de funciones. En ese momento, Probidad detecta 14 irregularidades. ¿Qué significa? Que el incremento de su patrimonio no corresponde con el salario devengado. Entonces pone la lupa a la sección de probidad y dice, miren, espérense, aquí algo no cuadra. El enriquecimiento ilícito es justamente eso, que haya un aumento del patrimonio y que no se puede explicar su origen. Ahí hay dinero que le ingresó a él y que no tenía que ver con lo que él devengaba. 14 irregularidades. Y esto se repitió en toda la década que él ha sido diputado. Siempre se vino detectando que había más ingresos de lo que él percibía, a pesar de que él ganó escandalosas y descaradas sumas de dinero
por los 94 viajes que hizo. Imagínate, algunos de los viáticos eran arriba de $5,000 por viajar a Italia, por viajar a Suecia. Ninguno de estos viajes le trajo algún beneficio al país. Pero en conclusión, en todo este tiempo que él ha sido diputado, se vino enriqueciendo, no solo él, porque además descubrimos que había un mecanismo también para depositarle dinero a la esposa, a la hija también, pero eran sumas altísimas que salían de empleados de la misma asamblea. Entonces habían convertido la asamblea en una especie de finca o empresa personal de donde sacaban el dinero sin ningún control. No todo eso va dentro del requerimiento de la Fiscalía. Obviamente sí, exactamente. Está en este eso quería un documento. poco comprender, porque en su esencia la comisión lo que busca es los argumentos que le presenta la Fiscalía para actuar bajo el proceso de desafuero o no desafuero, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, la sección de probidad pone la alerta, esto se sube entonces a los magistrados. El pleno de los magistrados entonces ya notifica a Fiscalía. Miren, aquí hay un diputado que no ha podido demostrar sus ingresos. Investíguenlo. Comienza la investigación la Fiscalía y se van a la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, y ahí él es condenado. Él es condenado en un proceso civil para que le devuelva al Estado $445,000. Es decir, él ya fue condenado para que devuelva este monto. Sin embargo, hay cerca de $500,000 que en este momento no se ha podido demostrar su origen, y aquí es donde la Fiscalía amplía más la investigación, porque se dan cuenta de algo. En la medida en que la Fiscalía va escarbando y va ampliando el tiempo de investigación del diputado Romero, se dan cuenta que hay 28 cuentas de ahorro que todavía no se han terminado de investigar, y que estas se van a investigar después de este proceso de desafuero. Es decir, por donde se vea, aquí, primero, ¿cómo se explica usted que el mismo día en que la policía lo retiene, huye la familia? Miren, la corrupción es terrible. Yo por eso hacía una reflexión. Este es un mensaje importante, Ernesto. Entiendo de que hay un informe de migración que dicta de que ese mismo día, en horas de la tarde, su esposa y su hija salieron del país. Se fueron del país. Entonces uno puede sospechar que él no pudo huir, pero que él se fue de la asamblea mucho antes de la hora del almuerzo, porque ahí una diputada de Arena salió a defenderlo. Dice que a esa hora él usualmente sale a almorzar. No, él se fue antes. Él, francamente, cuando uno ve que la familia huyó ese mismo día, uno dice, seguramente él llevaba ese mismo camino. Lo que pasa es que no pudo huir. ¿Y para qué es el fuero? ¿Para qué lo inventó el viejo sistema político corrupto, el fuero? Bueno, para darle esa ventana de tiempo para escapar, así como huyó Norman Quijano. ¿Y por qué se ha ido Margarita Escobar? ¿Y por qué se fueron otros diputados y otros exfuncionarios? Bueno, porque con el caso de Alberto Romero hemos ejemplificado el mecanismo corrupto de cómo funcionaba la Asamblea Legislativa. Ahora, el abogado defensor llegó a decir que no era justo. Iba a ese punto. A ver, uno de los principales argumentos que hacía su defensor, el doctor Parada, es que incluso hizo un comparativo en el caso de nuestro Señor Jesucristo, diciendo de que cómo se hubiese sentido, le recordaba, en el caso de Jesucristo, decía, ¿verdad?, al ser crucificado sin tener defensor y siendo inocente. Fíjate que el abogado, honestamente, yo creo que se perdió en el proceso. ¿Por qué razón? Cuéntame. Llega a la comisión a decir de que él tomaba la palabra antes, que no sabía la acusación. Fíjate, la comisión cuando se instala, lo primero que hace, y yo creo que ahí es donde se perdió el abogado, lo primero que hace la comisión es leer el requerimiento fiscal. Bueno, nos llevamos alrededor casi de 6 horas analizándolo todos los diputados de la comisión, y él, si se iba a acreditar como defensa, también tenía la obligación de leer el requerimiento. De hecho, llegó a acreditarse, y fíjate que fue diferente al antejuicio anterior del diputado Eric García, porque la defensa en ese caso se allanó y dijo que el fuero no sea un obstáculo y nos vamos a los tribunales a resolver. En 24 horas nosotros teníamos dictamen favorable. ¿Debió haber sido, crees tú, lo mismo por todos los delitos? Por decencia, Ernesto, primero, porque el diputado Alberto Romero ya tiene una sentencia condenatoria que lo obliga en 30 días, creo, a devolver $500,000. Un juicio civil, ¿verdad? Civil, correcto. Y luego la Fiscalía presenta un requerimiento. Yo creería que el diputado Romero, por decencia, debió decirle a la defensa, represénteme y allánese para que me quiten el fuero y
yo me voy a ir a defender a los tribunales. No lo hizo, se fueron a declarar inocentes. Entonces el abogado argumentaba de que había faltas de prueba. Hay un requerimiento fiscal donde te está citando testigos. A nosotros como comisión nos llama poderosamente la atención de que la esposa y la hija que deberían de estar con él acompañándolo en el proceso, que no están requeridas por la fiscalía, porque si la fiscalía hubiese querido, los incluye, digamos, dentro del proceso y hubiesen sido capturados. Sin embargo, da el beneficio de la duda, se llaman en calidad de testigo y lo primero que nos damos cuenta es que se fueron del país en el momento en que agarran a su esposo y a su padre. Ok, entonces el procedimiento ha sido calificado, lo califican de manera adecuada. No, por supuesto, se le ha dado toda. Lo que pasa, mira. El abogado llega y nos dice, como prueba traigo una sentencia que no está firmada, que no está en firme. Y cuando nos la devuelve la Cámara, sí estaba firmada y sí estaba en firme y ya era condenatoria. Es la prueba que presentó el abogado. Yo no sé si el abogado en realidad quería salvar el pellejo de Beto Romero o hundirlo. Luego nos pide que como prueba leamos los viáticos, que fue... honestamente, dentro de las cosas más asquerosas que yo he leído en la Asamblea Legislativa o que he escuchado que se ha leído en la Asamblea Legislativa, ha sido ese listado que duró 1 hora el diputado Caleb leyendo los viajes, los destinos y los montos de cómo gastaban el dinero del pueblo. Y un diputado, o sea, te estoy hablando de uno. Entonces, yo no sé qué es lo que pretendía la defensa, pero a mi juicio terminó hundiendo al diputado Romero ante la opinión pública. Fíjate que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención la forma en cómo se llegó a hacer las exposiciones y a conocimiento de los versados en la materia jurídica, de la cual no voy a ocupar ese puesto porque sé que ellos tienen sus propios elementos de juicio y legales. Decían de que pareciera ser de que están tomando se está llenando la comisión de argumentaciones legales, cuando ahí lo que se está ventilando es un juicio de carácter político y no legal. Lo legal tiene que ventilarse en los tribunales respectivos. De hecho, lo decía ayer en un programa de radio el mismo diputado Romeo Auer, que se desafuera, dice, ¿verdad? Sí. Se le va a quitar el desafuero, se le va a quitar, dice, pero allá están los tribunales los que van a condenarlo, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, ese horizonte, es que hago ese mismo planteamiento, sobre todo cuando la idea en su momento es de poder comprender la petición de la Fiscalía y los tribunales está como escenario para llevar a cabo todas esas discusiones legales. Es interesante, Ernesto, tu reflexión, porque uno de los puntos de vista del abogado defensor del diputado Arenero, primero él dijo, mi cliente es inocente, pero cuando le decimos, ¿y por qué salió huyendo la esposa y la hija? Ya no respondió. Y lo otro importante es que él dice, miren, aquí los mecanismos han cambiado, las reglas del juego han cambiado. Y el presidente Ernesto Castro, a quien felicitamos por la conducción de la comisión especial, él le dijo claramente, tiene razón, si es que se han cambiado las reglas del juego, porque antes ustedes no se atrevían ni tenían el valor de quitarle el fuero a sus colegas corruptos, mejor los protegían. Y si no, recordemos el caso de Norman Quijano y otros casos, donde entre ellos mejor se encubrían, se protegían. Ellos no querían que la justicia tocara las puertas de la Asamblea Legislativa. En el pasado, hablar de tocar el fuero era algo que los escandalizaba. Bueno, y si no, veamos lo que han hecho los actuales diputados de la esquina, de los viejos partidos. Ellos no dieron los votos, ni quisieron conformar la comisión, abandonaron a Norman Quijano. Pero hay algo importante, Ernesto, y este es el fondo, que nosotros explicábamos. En la solicitud de la Fiscalía que tengo en mis manos, el documento, hay algo importante, dice la Fiscalía. Dentro del periodo 2011 a 2022, el señor Alberto Armando Romero Rodríguez ha movilizado fondos por la cantidad de $401,835 con origen desconocido. Escuchó bien, origen desconocido. ¿Por qué es importante quitarle el fuero? Porque nosotros queremos que lleguemos hasta el fondo, que conozcamos la verdad. Ese origen desconocido, ¿qué significa? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién le daba ese dinero? ¿Qué dijo Tony Saca cuando llegó a la Asamblea a comparecer? ¿Qué dijo? Bueno, desde Casa Presidencial se le entregaba una contribución especial a magistrados, a políticos, a diputados, el mecanismo del maletín negro, patrocinadores ocultos. ¿De dónde viene este dinero? Pregúntese usted, porque estas son preguntas que debe responder la Fiscalía en la siguiente fase. Nosotros teniendo todos los elementos y además
nos dice también el documento de la Fiscalía que este análisis, donde se ha detectado que entre la suma del dinero que recibió la esposa de parte de empleados del Partido Arena y Alberto Romero, suma 1.162.388.5 centavos, más de $1 millón. Y dice, de la totalidad de estos productos financieros, no incluye otros productos financieros y la adquisición de bienes muebles. Es decir, aquí hay mucho que escarbar todavía, y nosotros lo que queremos es pronta justicia. Ok, José, a la pregunta si se procedió de la manera más adecuada como se la formulaba, y ustedes me dicen que sí, al contrario de la opinión de la oposición, considera que este juicio o este antejuicio no ha sido igualitario al tratamiento que se le dio a su compañero Eric García. Pero es que hay una diferencia fundamental. En el caso del otro diputado, la parte defensora que él puso se allanó. Él dijo, miren, yo vengo aquí a decirles que no me opongo. Es más, el mismo diputado Eric García había pedido que le quitaran el fuero. Hay una gran diferencia. Él pidió, quítenme el fuero. Y llegó la defensa a decir en la comisión, me allano, quítenle el fuero, nosotros estamos de acuerdo. Entonces, bueno, aquí cerremos, estamos de acuerdo, quitémosle el fuero. Pero en este caso no, el señor llegó a defender desde el primer día, cuando se sentó el abogado defensor dijo, mi cliente es inocente. Él no ha hecho nada. Aquí la justicia no funciona. Claro, a ellos les gusta la justicia de antes, cuando no tocaba a los corruptos, cuando dejaba libre a los de cuello blanco. Esa justicia es la que le extraña seguramente. Y me permitís agregar algo. Dime, Raúl. Hay algo bien importante que también la población debe de analizar. No es solo la defensa. Es que la defensa desde el primer día que se presentó dio su postura. Dijo, Alberto Romero es inocente y pido, ojo, que lo votamos, y pido que este antejuicio llegue a su fin. ¿Cuántos votos obtuvo la petición de la defensa que pedía a la comisión terminar con el antejuicio? 1, de la diputada Silvia Astorga de Arena. Arena pidió en esa comisión y votó para que terminara el antejuicio, que allí ya terminara el proceso y el diputado fuera desaforado. No, conservara el fuero, no fue a favor. Al final de cuentas da un discurso el día de ayer la diputada donde dice, a mí no me parece, no me gusta, pero mira, así, para no verme hipócrita voy a votar a favor. Por eso yo decía, al final terminó dando los pero votos la postura de Arena al inicio, junto con la defensa, fue que este proceso de antejuicio terminara y que el diputado continuara con su fuero. Esa fue la primera votación que hicimos como comisión. Entonces, cuando decimos acá que no ha sido igualitario por parte de la oposición, que ellos dicen esa narrativa, me pregunto en qué. Se les ha respetado todos los procesos, se les admitieron todas las pruebas que ellos presentaron, pero al final nosotros como comisión tenemos una valoración, Ernesto, y hay una sentencia y hay un requerimiento. Entonces a nosotros no nos cuadra. Y ojo, estamos aquí ya por primera vez con un diputado actual de la oposición viendo el tema que hemos venido señalando nosotros. El dinero producto de maletines, de compra de voluntades, de plazas fantasma, que es algo que fue habitual en las anteriores legislaturas y que a Beto le tocó en este momento, va a ser el primero, y que probablemente esta investigación nos va a dejar bien, pero bien claro cómo fue utilizado el dinero de la gente en la Asamblea Legislativa para cosas oscuras. Raúl, ¿qué piensas tú del cuestionamiento que hace la oposición, que este tipo de acciones y en las cuales se ven algunos vicios en estos procesos es producto de una persecución política? Yo te puedo garantizar que en El Salvador no existe persecución política, existe persecución de políticos, ladrones y corruptos. Y ese es el tema principal que a la población debe de constarle. ¿Por qué? Mira, Lorena Peña, perseguida política para ellos, pero el pueblo sabe perfectamente las bondades y las comodidades en que han vivido los comandantes del FMLN después de haber incursionado en la política. Y aquí es donde hay algo bien claro, mira, donde uno no puede tener temor a decir las cosas. Si tú no recibes ningún beneficio, yo particularmente no tengo vehículo de la Asamblea Legislativa, no recibo
vales de combustible de la Asamblea Legislativa, no tengo teléfono, los famosos $14,000 que mencionan que cada diputado, por lo menos te puedo decir que en mi fracción ningún diputado administra $14,000, que es la narrativa de ellos, y que esos $14,000 no tienen por qué estar reflejados en un incremento patrimonial de ningún diputado de la Asamblea Legislativa, por lo menos, y te lo puedo aclarar porque también para ellos... Qué bueno que me lo aclaras acá porque las reglas muchos cuentan, creen que eso se mantiene. eso es totalmente falso. El salario del diputado ya está establecido por una ley, y eso es lo que te tiene que ingresar a tu cuenta, y es lo que tiene que ver probidad, y les va a parecer a ellos, a los diputados de oposición y a los nuestros, por lo menos en esta legislatura. Yo no te puedo meter las manos al fuego por lo que hizo Mario Ponce, Norman Quijano, Lorena Peña en sus momentos que ellos fueron presidentes de la Asamblea Legislativa, pero el presidente Castro desde la llegada a la Asamblea Legislativa quitó los bonos. Es algo exagerado. Imagínate, Ernesto, en ese requerimiento hemos leído que el diputado Romero recibía un bono de $10,000, 3 veces o 4 veces su salario, una canasta navideña de $2,000. Eso era cómo se repartían el dinero. Yo te puedo garantizar que eso no está ocurriendo en esta legislatura. Por mucho que la oposición genere esa narrativa, a ningún diputado de esta legislatura le va a parecer en sus registros o en sus transacciones bancarias recibir bonos de $10,000. ¿Se puede constatar eso ingresando? Por supuesto. La información pública? Es que la sesión de probidad tiene todos estos datos. Es importante de que mandar ese mensaje de certeza. Yo lo digo y lo sostengo. En esta legislatura cambiaron las reglas, y yo sé que hasta el mismo abogado extrañaba esa vieja forma de hacer las cosas, porque lo dejó entrever. Yo extraño, decía, aquí las cosas, las reglas son diferentes. Por supuesto que las reglas son diferentes. A ver, José, para cerrar un poco este ciclo, quiero también hacer una lectura, aprovechar una lectura de ustedes con relación a la reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. No hay, digamos, justicia selectiva en esto, un tratamiento selectivo en este caso del desafuero, como en algún momento lo dice la oposición. Y el otro elemento es cuáles son los argumentos legales para retenerlo más de 5 días, que no es lo que establece el proceso. Bueno, es interesante, Ernesto, porque eso primero se derogó, esa ley, eso de que nosotros lo podemos retener indefinidamente, hasta que finalizara el proceso de antejuicio. De ninguna manera, nosotros lo que estamos haciendo es que los mecanismos funcionen. Mire, si estamos utilizando el mecanismo de antejuicio que el viejo sistema dejó, lo que pasa es que ellos no lo usaron, nosotros sí lo estamos usando. Porque antes, siempre que iban a elección de fiscal o magistrados, se aseguraban los diputados de la vieja asamblea que a ellos no los tocaran. Incluso pasó mucho tiempo la fiscalía sin fiscal, dejaban a un interino. Lo mismo ocurría con los magistrados, porque las negociaciones para elegir a este tipo de funcionarios se hacían en oficinas privadas, y el acuerdo entre toda la mafia política del pasado era: a nosotros no nos toquen. Por eso los vamos a elegir como magistrados y como fiscal. A nosotros no nos toquen. Por eso es que ahora se extraña. Bueno, y nos están persiguiendo. No. Lo que pasa es que hoy sí hay una fiscalía que funciona. Sí hay una Corte Suprema de Justicia que funciona, que está trabajando para esclarecer todos estos casos que jamás hubiésemos conocido si el pueblo no hubiese cambiado la historia con su voto en las urnas. Y aquí me voy al otro tema. ¿Por qué el pueblo sigue apreciando, apoyando, aprobando al presidente de la República, Nayib Bukele? ¿Por qué en todas las encuestas él siempre sale arriba? Porque el pueblo ve una marcada diferencia entre lo que hay y lo que había. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque de acuerdo a esta encuesta última que hace la Universidad Francisco Gavidia, de inscribirse él como candidato para un segundo periodo, estaría desde luego encaminado a ganar las elecciones en el 2024. Estos y otros elementos puntuales que tienen que ver con el ejercicio y la nueva modalidad dentro del trabajo legislativo cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, 7:01. Gracias a usted por su preferencia. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar en esta conversación que tenemos esta mañana con nuestros invitados, los dos diputados del Partido Nuevas Ideas,
quiero recordarles a ustedes que se vienen pues ya estos 2 días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado, gracias a Food Master y también a Grupo Megavisión. Una masterclass exclusiva para los salvadoreños amantes del asado, guiados por Laucha y su equipo, para mostrarles de primera mano todos los secretos y las técnicas del asado argentino. Esto será el día de mañana viernes, fíjese usted, viernes de 4 a 9 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. Así es que desde ya están invitados a ustedes para no perderse precisamente esa buena clase que vamos a tener ahí de cómo preparar esos buenos asados con Laucha. También el día sábado, el día siguiente, van con experiencia gastronómica en el Food Master de Cibar SB. Toda la buena vibra argenta de Laucha y su equipo. Esto será a partir de las 2 de la tarde, ¿sí? 2 de la tarde en adelante. Esto será en el estacionamiento anexo a Presidente Plaza. Ahí le voy a indicar también que las entradas están a la venta en @SmartTicket. Ahí usted puede ir a comprar sus entradas y poder ser partícipe de este festival con experiencia gastronómica en el Food Master en Cibar SB, con toda la buena vibra argenta de Laucha y su equipo. Esto será a partir de las 2 de la tarde en adelante. Y esta es la invitación para que usted tenga un fin de semana pues lleno de mucho conocimiento gastronómico y especialmente en el área del asado. Bueno, vamos a ver, decía de que hoy vamos a procurar conocer de ustedes también algunos aspectos elementales que dictan el tema de lo que piensa la opinión con relación a los próximos comicios. El presidente de la República, Nayib Bukele, en esta encuesta parece encaminado a ganar las elecciones del 2024. Muestra que ganaría con un 68.4%. ¿Cuáles son los argumentos que a su juicio estarían de alguna manera dándole lectura a estos números? Mira, nosotros los resultados de cada una de las encuestas que expresa, de hecho esta encuesta, la casa encuestadora o quienes están detrás de la casa encuestadora no son muy favorables al gobierno ni a nosotros, y sin embargo dan unos muy buenos resultados. Nosotros todo lo tomamos con humildad y desde el sentido en que la gente percibe un cambio, ya lo decía el colega diputado José Urbina, percibe ese cambio entre lo que había y lo que ahora existe, pero también entendemos que la población ha cambiado su percepción en la manera en cómo se hacen las cosas. La población tiene 2 opciones. Lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele en compañía de una asamblea legislativa, que es donde nosotros pertenecemos, que le hemos apoyado, que estamos a la par del presidente, que por supuesto cabe resaltar que la aprobación de la población hacia el presidente es algo que puede ser hasta objeto de estudio, el ver cómo la gente valora, aprecia lo que el presidente ha hecho por este país y por lo tanto le da el respaldo para un segundo mandato. Pero también es importante en estos datos ver lo que quiere la gente para una siguiente legislatura, porque va en combo. O sea, no solamente... ¿Qué crees que tú qué es lo que quieres? Mira, hay 2 cosas. Y acabamos de analizar el caso de Alberto Romero. O la gente quiere diputados que se gasten más, casi $300,000 en viajes, en tener buena vida, o los que pongamos como prioridad al país y acompañemos al presidente. Recordá que antes y durante la pandemia tuvimos una asamblea legislativa totalmente hostil hacia cada una de las iniciativas del presidente, que imposibilitó el tema del desarrollo del Plan Control Territorial, que mira cuánto éxito ha tenido. O sea, ahora tenemos un país muy diferente del que teníamos en 2020, 2019, que es cuando gobernaba todavía la oposición en la Asamblea Legislativa. Entonces, estos datos a nosotros nos hacen reflexionar dentro de aquellas cosas que se han hecho bien y aquellas cosas que puede percibir la población, porque no solo te da datos de cuántos diputados o quién ganaría, y en el caso de algunas alcaldías que también encuestaron, sino también de las prioridades que tiene la población, y eso nos permite a nosotros como bancada y también al gobierno reflexionar sobre estas necesidades que la población presenta y trabajar en ellas. Yo sí estoy claro, la población hoy por hoy, las marcas de Arena y del FMLN las detesta. Y ahí está la intención de voto que tú puedes ver reflejado en esa encuesta. A ver, antecede un poco a esa buena, digamos, conclusión de simpatía y de aval que da la encuesta.
Dos aspectos relevantes. Uno, el combate a la corrupción y el tema de la mejoría que se ha tenido en el tema de seguridad, ¿no? Que son los dos puntos elementales. Totalmente. Pero también presenta un elemento desafiante, esta misma encuesta, cuando dice particularmente en una de ellas que los principales problemas que afectan a los salvadoreños expresados por ellos en esta misma es el tema económico y el tema del empleo. O sea, dos aspectos elementales que podrían considerarse quizás desafiantes en este mundo, ¿no? No, y justamente el presidente de la República ya está haciendo gestiones importantes para ese tema. O sea, tenemos claro nosotros que aquí hay que ir ordenando el país por áreas prioritarias. Primero, había que sanar nuestra tierra de esa plaga criminal que dejó el viejo sistema político desde los acuerdos de paz. Una guerra social que dejó como saldo más de 100,000 muertos. Pero el presidente valientemente, desde que asumió la presidencia, se enfocó en proteger al pueblo honrado, a la población buena, y en castigar a los malos. Y recordemos primero que el presidente hizo todo lo necesario para proteger al pueblo de la pandemia, algo que el pueblo agradece. Fuimos un ejemplo para América, lo dijo la misma OMS. El Salvador implementó un modelo eficiente para proteger al pueblo de ese mortal virus, pero también los ha protegido de ese virus, de esas pandillas que fueron prosperando con los gobiernos corruptos e ineptos del pasado, y eso ha hecho que se despierte toda una corriente de esperanza en América Latina. En cualquier país de América Latina, Nayib Bukele sería presidente. Si lo ponen en la papeleta, votarían por él, por lo que ha hecho en El Salvador, el milagro salvadoreño. ¿Cómo hizo el presidente para asegurar algo que era impensable? Porque si siguiera Arena y FMLN, seguiríamos en esa guerra social, seguiríamos bajo el dominio de las pandillas. Pero ahora somos el país más seguro de América. Y a la par de la seguridad, ahora el presidente está haciendo gestiones para que el país dé otro salto de calidad. La transformación digital, atrayendo inversiones. El presidente acaba de hacer un anuncio importantísimo, si le prestamos atención, que se pueda establecer sus operaciones en El Salvador, una de las 5 empresas más grandes del mundo, Google, traerla para acá. Sí. Claro, poderla traer y de esa manera invertir en áreas tan vitales como la educación, como la salud. La ministra de Turismo nos ha dicho cómo ha incrementado la tasa de turistas en El Salvador. Obviamente la seguridad está permitiendo todo esto. Hay que sostener esto en el tiempo, y el único que lo va a garantizar, y el pueblo lo sabe, es el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque claramente ha manifestado la oposición que ellos, de llegar al poder de nuevo, ellos obviamente, como protegen a los criminales, ¿qué harían? Bueno, liberarlos. ¿Y qué tendríamos? Un retroceso terrible, y no vamos a dar un paso atrás. ¿Por qué el pueblo también respalda a la nueva asamblea? Porque ha acompañado esta visión aprobando leyes correctas, transformando el sistema, que no es fácil. Todavía no hemos llegado a donde queremos. Como asamblea hay mucho todavía que seguir cambiando. Y ahora viene una fase que también es interesante y muy importante, Ernesto. El tema de la gran reforma administrativa política de los municipios. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero antes quería un poco, Raúl, el énfasis de decir o sostener de que esa buena calificación antecede dos aspectos relevantes que se han hecho en esta gestión: el combate a la corrupción. Correcto. Y también el tema de la seguridad. Pero en el combate a la corrupción, obviamente, hay muchas preguntas que se hacen de parte de algunos sectores, sobre todo si esta está siendo bien aplicada, si es selectiva o no, por en el caso de lo que en el pasado se conoció con el diputado desaforado de ustedes, Eric García, donde se hablaba y se mencionaba también de otros diputados o de otros empleados, y esto no se ha procedido. Por cierto, nosotros con la modalidad del teléfono WhatsApp que ponemos a disposición de la población, el 7681-3259, hay una pregunta que dice: buenos días, Ernesto, pregúntale a los diputados por qué no se ha deforado en este caso a la diputada Rebeca Santos. Dice, hay audio donde ella habla con el diputado Eric García usando vocabulario, bueno, el SOES, ¿no? Correcto. ¿Qué Vaya, fíjate, pasa? No hay ningún
en ese aspecto la valoración de hablar de justicia selectiva cuando Nuevas Ideas ha desaforado a 3 de sus diputados, no uno, Eric García y 2 más. Los primeros 2 porque quisieron participar en una compra de voluntades y llevarse o tentar a algunos miembros de la fracción que inmediatamente los denunciaron. Y el segundo ha sido Eric García. En el caso de Eric García hubo un requerimiento fiscal. Efectivamente, la opinión pública conoce los audios y todo, donde es mencionada la diputada Rebeca Santos. La diputada Rebeca Santos enfrentó un proceso de investigación partidaria donde fue inhabilitada para ejercer o para ser inscrita como candidata diputada por el Departamento de la Libertad para las próximas elecciones. Ahora, cabe aclarar algo. Con todo lo que se ha dicho en la investigación del diputado Eric, nosotros como diputados, y el fiscal que lo hizo muy bien, llevó un requerimiento para que se le quitara el fuero inmediatamente. El diputado ya fue capturado, la investigación sigue, ahí hubieron un montón de elementos que definitivamente la Fiscalía tiene que ver a profundidad y llegar a la verdad. Ya queda en la instancia de la Fiscalía. Nosotros como diputados, te lo aseguro, no lo digo solamente por la diputada Rebeca Santos, sino por cualquier otro diputado de Nuevas Ideas que sea requerido por la justicia, se va a instalar una comisión de antejuicio en el momento en que el fiscal lleve el requerimiento. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Yo sí quiero aclarar esto. La postura de Arena en el desafuero de Norman Quijano fue salirse del pleno y no votar. La oposición defendió a ese corrupto. La postura de Arena en este antejuicio fue, en la comisión, votar a favor de que el antejuicio no siguiera, defendiendo a otro corrupto. Entonces yo no creo aquí en la teoría de que Nuevas Ideas tiene justicia selectiva o que el fiscal tiene justicia selectiva, cuando nosotros como partido político ya desaforamos a 3 diputados y no le hemos negado el derecho a que las instituciones actúen. Regresando al tema, José, de la encuesta, dice que si las elecciones, y tú tocaste el tema, ¿no?, de cómo este nuevo, digamos, enfoque de administración de circunscripciones se traería, lo coloca con una ventaja muy importante. Hay quienes piensan, ¿qué tan saludable es que el país tenga, digamos, sea gobernado o permita la gobernanza a partir de, digamos, la presencia de un solo partido? Porque les coloca a ustedes con 58 diputaciones frente a 2 que saldrían de la oposición, uno de Arena, entiendo, y el otro del FMLN. Cuéntame un poquito, una lectura en ese análisis. Bueno, me gusta tu pregunta, Ernesto, porque todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo de cómo ese viejo sistema corrupto defiende su democracia perfecta, su democracia saludable. ¿Cuál democracia es la que ellos defendían? El tema del antejuicio de Alberto Romero nos da ese ejemplo. Esa es la democracia que ellos defendían. Esa era la democracia de pesos y contrapesos, es decir, de una bolsa de dinero de un lado y una bolsa de dinero del otro lado. Esa es la democracia. El pueblo que tuvo delincuencia, inseguridad, pobreza, olvido, abandono absoluto. Ahora, esa es la democracia que defiende el viejo sistema corrupto. El pueblo salvadoreño va a decidir en las urnas y va a tener la posibilidad, todos los partidos de manera igualitaria. El voto para Nuevas Ideas no vale doble, vale lo mismo que el voto para Arena, el FMLN o cualquier otro partido. Es lo mismo, es la voluntad del pueblo la que se va a expresar en las urnas. ¿Acaso no es eso una señal saludable de democracia? Que el pueblo decida. Si el pueblo decide que Nuevas Ideas tenga 60 diputados, ¿acaso no es el veredicto del pueblo? Bueno, si Arena quiere sacar 60 diputados, tiene las mismas reglas del juego. No está inclinada a favor de Nuevas Ideas, no. Es el pueblo el que juzga los hechos y ve la conducta de cada partido. Y dice, Arena, FMLN, igual a corrupción, igual a crimen, igual a todo lo malo que ha vivido El Salvador. O los otros partidos. Entonces, estamos hablando de que es la voluntad del pueblo expresándose. ¿Y a qué les compromete como diputados el hecho de tener una mayoría de esa naturaleza, José? El compromiso es mayor, Ernesto, porque primero hay algo que olvidó el viejo sistema corrupto político. La Constitución, y se lo recuerdo a ellos, la Constitución dice que para ser elegido diputado se requiere de tener notoria honradez. Pero parece que la honradez no la aprendieron en casa. Y lo que llegaron a hacer a la Asamblea fue a reproducir mañas.
olvidaron este principio, este requisito de la Constitución, notoria honradez. Eso nos obliga a que nosotros como diputados seamos ejemplo. Tenemos una gran responsabilidad y es un honor servir, transformar el país, no robarle el dinero al país, como lo hizo el viejo sistema político. Ernesto, es una gran responsabilidad, porque por supuesto que tenemos que hacer lo correcto, lo justo y lo legal. Y eso significa que si tenemos que apartar más compañeros de nuestro partido, lo vamos a hacer. Nuestro partido no va a proteger a nadie. Como lo ha dicho acá mi colega, el diputado Raúl, bueno, si el mismo presidente dijo que hay mucha tela que cortar. ¿Y qué le ha pedido al pueblo el presidente? Paciencia y confianza. Porque los cambios que todavía no han llegado a los territorios o a los municipios van a llegar. Algunos versados en la materia sostienen de que habría una violación a principios constitucionales que habla de un pluralismo político en el país. Y entonces, ahora les estorba la democracia. Si un pueblo elige, por ejemplo, aquí hay un diputado que por cierto se volvió a lanzar y el siguiente día renunció, que decía de que era imposible lo que logró Nuevas Ideas, lo dijo, y me cambio el nombre y no sé qué, y ganamos por la voluntad del pueblo. Es decir, el sistema democrático, Ernesto, en este país consiste en que la población va a ser llamada a las urnas y allí la gente va a decidir. Y si la voluntad del pueblo es elegir a Nayib Bukele y elegir una bancada mayoritaria que tenga la mayoría de curules o todos los curules, dependiendo de la clase política. Mira aquí también, ¿y por qué si la marca FMLN Arena está tan desgastada? Hay otras dos representativas en la Asamblea Legislativa, vamos y nuestro tiempo. ¿Y por qué la gente no siente simpatía por esos partidos? Porque no les gustan los perfiles de diputados que llevan, a lo mejor con otros liderazgos, a lo mejor a futuro. Hoy por hoy la gente percibe en nosotros, en el presidente Bukele y en la asamblea, bueno, en la bancada sean que le acompañan en las votaciones, que hay un equipo, que hemos conformado un equipo. Y este equipo ha dado resultados y se le están dando al pueblo salvadoreño. Entonces, yo no entiendo por qué dicen de que ahora va a ser ilegal que el pueblo pueda tener el derecho, o es que ahora vía decreto, si estuviera una sala o otra asamblea, a lo mejor vía decreto sí le garantizas a los partidos políticos que no se quieren ir, que allí permanezcan. O sea, imagínate ese planteamiento de que Nuevas Ideas no pueda tener una mayoría en la asamblea porque va a ser ilegal. O sea, que hoy a base de decreto se quieren mantener los partidos políticos allí. ¿Y si el pueblo ya no los quiere? Interesante, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles el que hayan tenido la madurez política de poder acompañarnos esta mañana y poder hablar de estos temas que sin duda alguna están ahí sobre la mesa, sobre la discusión, y que tengan la respuesta muy oportuna de parte de ustedes como lo han hecho. Les agradezco muchísimo. Gracias, José, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Los grandes cambios llevan tiempo. Gracias al pueblo por seguir confiando en nosotros y seguiremos trabajando duramente para esos cambios. Gracias también a ti, Raúl. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio. Saludos al pueblo salvadoreño. Seguiremos trabajando desde la Asamblea Legislativa para ustedes. Y espero tenerlo más seguido para hacer los análisis pertinentes de esos y otros temas. Me voy a una pausa y regresamos también. Hoy vamos a conocer otro ángulo también de perspectiva, de opinión política. Estará con nosotros un diputado del Partido Demócrata Cristiano. Estará con nosotros el candidato a diputado, por el partido PDC, Luis Urías. Así es que desde ya quédese con nosotros, porque en la segunda parte vamos a conocer también otro ángulo de la política en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar desde luego informándose con nuestros avances. Vamos inmediatamente a darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa a don Luis Urías. Él es un empresario en el ramo turístico, es agrícola también. Ha sido diputado para los periodos 2018-2021 y hoy corre como candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano por el Departamento de la Libertad. Don Luis Urías, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá en el programa. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a Megavisión por darme la oportunidad de estar aquí frente al pueblo salvadoreño para
presentarle nuestras propuestas, nuestras ideas, el por qué queremos nosotros correr por una diputación. Especialmente agradecerle a la gente del Departamento de la Libertad que nos sintoniza a esta hora. Muchísimas gracias por estar pendientes de Ernesto López, diálogo con Ernesto López. Muchísimas gracias, le agradezco, don Luis. Le antecede obviamente toda una experiencia en el ramo empresarial, pero también político, y ahora en una perspectiva con el Partido Demócrata Cristiano. Sí, yo ingresé a la democracia cristiana cuando era joven, entré a la Juventud Demócrata Cristiana, allá en tiempos de Duarte, estuvimos con Morales Serles y Claramón, allá en el Parque Libertad. Bueno, anduvimos ahí en la democracia cristiana. Posteriormente, en el año 2000, fui candidato a alcalde por el PDC en Santa Tecla. De eso, gracias a Dios, que quedamos no se logró la alcaldía, pero quedamos en una muy buena posición. Mis raíces han sido demócratas cristianos porque siempre he creído y estoy seguro en la democracia que debe haber un país, que es un pueblo que debe ser libre de elegir a sus gobernantes, como lo tenemos actualmente. Es un pueblo que ha elegido a sus gobernantes y estamos en la libertad de hacerlo. Entonces, me he identificado bastante con los principios demócratas y cristianos del partido PDC. Ahí hemos estado. Posteriormente, el Partido de Concertación Nacional me invitó a participar allá en el departamento de Cabañas, y dado que el PDC en el Cabañas no tenía absolutamente ninguna estructura y que estaba en esos momentos, decirlo así, el partido tomado o secuestrado por un grupo de personas, entonces ya no había esa democracia, ya no había esa participación, ya no había la oportunidad de poder entrar. Decidí pues ir con el PCN allá en Cabañas. Ok. A ver, ¿cuáles son las condiciones que lo llevan a usted ahora nuevamente a introducirse en la política directamente con esta candidatura? ¿Y cuál es el examen o cuál es el diagnóstico de cómo ve el país? Perfecto. Fíjese que yo regreso a la libertad. Ahí tengo 40 años de vivir en Santa Tecla. Ahí vive toda mi familia, mis hermanos y todos. Entonces, Santa Tecla para mí ha sido donde yo realmente me he desarrollado empresarialmente. Es donde he estado todo el resto de mi vida empresarial y hemos caminado. Entonces, vengo y sucede que mi hijo se va a Guatemala a administrar las empresas a Guatemala. Entonces, queda solo. Yo tengo que regresar a ver las empresas aquí a Santa Tecla. Y estando ahí, me invita el diputado Carballo, pues que regrese a la democracia cristiana, siendo amigo personal mío, a don Reinaldo, a quien le agradezco la invitación. Entonces, vengo y empiezo a ver el panorama y empiezo a reunirme con gente como doña Mélida Villatoro, que hablamos al principio, como con el licenciado licenciado panameño, que estuvimos allá en el 2000 y que anduvimos ahí, el licenciado Caballero también. Empezamos a reunirle y le digo, mire, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces me reuní con la gente antigua del PDC, gente PDCista de corazón, de verdad, de nacimiento, con otros amigos más, y me dijeron, vamos, don Luis, entremos en la candidatura, lo vamos a apoyar y estamos seguros que vamos a ganar. Empezamos a hacer algunos sondeos en el departamento, ya que yo tengo fincas de café allá en Ibálsamo, aquí en la cumbre, en Teotepeque. Empecé a preguntar con gente de Teotepeque, hablé con algunos amigos ahí, también fuimos a Jicalapa, estuvimos en Chiltupán con don Lito Iraeta. Entonces hay un trabajo de territorio, ¿no? Pero me refiero a las condiciones. Usted ve un estado abierto de participación, tomando en consideración aspectos como hay reglas del juego favorables, hay un clima favorable para poder entrar en esto. Yo lo veo favorable, yo creo que hay democracia. De hecho, hay participación de candidatos a la presidencia, hay partidos de diputados de otros partidos políticos y en eso vamos. El pueblo, al final, me imagino que va a oír las propuestas y va a decidir. Y ese énfasis de campaña o de propuestas, no hablemos de campaña porque obviamente no estamos, ya el tribunal incluso está observando algunos casos, lo escuchábamos en alguna información,
de campaña adelantada. Hablemos de propuestas en términos de conocer su visión. ¿Qué es lo que el país necesita de ser, digamos, bajo esa mirada, bajo ese horizonte por el cual usted busca ganar una diputación? ¿Qué es lo que el país necesita? Mire, ¿cuál es su aporte, ¿no? A mi ver, lo más importante es que a mi criterio, y por ser yo un trasplantado renal, ¿verdad? Soy trasplantado renal, yo sé lo que es sufrir una insuficiencia renal. Yo sé cuál es el calvario que se vive. Lo conozco, no me lo han contado, lo he vivido. Entonces, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad y tuve las condiciones económicas para hacerme un trasplante. Porque en el país, si usted no está asegurado, no hay forma de tomar un trasplante. Entonces, lo que para mí, una de las cosas que me motiva es para seguir y apoyar al presidente con las ideas, ¿verdad?, de cómo instalar el Instituto de Trasplante Renal en El Salvador. No existe ahorita. Pero tenemos una ley, ¿no? Hay una ley, pero hay una ley de donación de órganos. Donación de órganos que se creó, creo que en el periodo que usted... Yo fui quien lo promoví. Yo recuerdo que la Asamblea se aprueba. ¿Qué ha pasado con esa ley? La ley creo que es un elemento importante que puede ser, digamos, de mucha utilidad hoy en día. ¿Cuánta gente hoy no necesita de un órgano? Claro, la ley está, pero no está el instituto, que hay que crearlo. Entonces hay que ir donde el presidente y ayude a decirle, mire, presidente, creemos en el instituto. No se ocupa mucho. En los mismos hospitales solo debemos de asignar una área para el instituto. Entonces, eso nos va a ayudar a muchas personas. Muchas personas que realmente necesitan un trasplante de riñón. Sí. Entonces, incluso ahí la ley contempla la donación de órganos cadavéricos. Todo eso viene a beneficiar a El Salvador. Esa es una de las razones fundamentales por las que yo voy y quiero estar ahí en la Asamblea Legislativa para seguir promoviendo. Yo soy miembro de la Asociación de Trasplantados Renales de El Salvador y estamos en eso, trabajando en conjunto, ¿verdad? Y sabemos que se puede. Sabemos que lo que hace falta es que haya alguien que le ayude al presidente, y decirle, mira, así armémoslo, hagámoslo de esta manera. Alguien que conozca la enfermedad, alguien que sepa lo que se vive ahí. El gobierno gasta miles y millones de dólares en dializar a los de trasplante, a los pacientes que tienen problemas renales. Gastan miles. Son colas y colas en el Rosales que está la gente haciendo para poderlo dializar. Cuando si lo trasplanta se va a economizar un montón de millones, porque va a ser más barato a uno que ya esté trasplantado y uno cambia una forma de vida, cambia esa manera de vivir. Entonces sería un énfasis importante basada en su experiencia, ¿no? Correcto. El hecho de poder echar a andar lo que es el Instituto de Donación de Órganos. De órganos, correcto, así es. ¿Verdad? Para poder de alguna manera aliviar ese déficit que entiendo existe hoy en día, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Pero ya hay un marco legal que permitiría en algún momento impulsarlo. Es importante en una democracia como la que en el país existe, discutible para algunos, los pesos y los contrapesos. Cuénteme un poco ese aspecto desde su perspectiva. O sea, sí es importante. O sea, porque es que tenemos que ver, miren, yo creo que en el país van los partidos siempre tradicionales y va el partido del gobierno. Hay pesos y contrapesos. Hay gente a favor y hay gente en contra todo el tiempo. Hay gente que quiere y que le gusta, digamos, ver un programa, otra elige otro. Entonces, claro que sí tiene que existir pesos y contrapesos definitivamente, dentro de toda democracia. Dentro de todas. Y aquí yo estoy convencido de que hay una democracia. Si no, no estuviera participando yo aquí en política. Eso me dio la oportunidad a mí de llegar y exponerle a todos los habitantes de la libertad cuáles son los objetivos, qué es lo que buscamos, por qué estamos. Hay muchas cosas más que se tienen que desarrollar y hacer. Su experiencia política del año 2018 al 21 obviamente hace parecer que la forma en cómo se trabajaba en la Asamblea Legislativa es diferente a cómo se trabaja o está trabajando hoy en día. ¿Cuál es, digamos, su lectura? Es que, acuerde que estaba una Asamblea Legislativa
bueno, secuestrada, tóxica, como usted quiera llamarle, por dos partidos políticos. Uno no le daba los votos al otro porque no quería que el otro ganara dicto. Y ese era un pleito que había en ese momento. No se ponían de acuerdo las dos instituciones. Costaba, mire, para poder presentar la ley de trasplante, la presenté y posteriormente vinieron todos los partidos políticos. Después que yo presenté la mía, presentaron una cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían ganar réditos políticos, ¿verdad? Entonces había una asamblea legislativa dominada que se oponía a todas las cosas que podía llevar. Fíjese que yo recuerdo que cuando se emitió la ley para las restricciones de salidas de gente, no querían incluir a las compañías de seguridad. Y les digo yo, miren, si no permitimos que la gente de seguridad salga, esto va a ser un caos, porque hay mucha delincuencia. Entonces, démosle chance a las compañías y propuse yo que se lograra en ese momento que las compañías de seguridad también trabajaran en ese periodo que no se podía trabajar. Porque era necesario. ¿Cómo iba a estar el canal sin vigilancia? Porque no puede... Bueno, sí, claro. Me parece muy interesante para poderle preguntar qué piensa de este debate sobre de estancamiento que existe para definir muy bien, digamos, esta ley para normar el tema de la seguridad de las agencias de seguridad privada. No, excelente. Hay que hacerlo. Bueno, pero hay un debate ahí que no pasa, que entiendo que esto ha llevado incluso hasta ciertos debates entre funcionarios del mismo gobierno, ¿no? Mire, no podemos decir que no pasa. La asamblea hoy es una sola asamblea. No tienen oposición. O sea, si no se hace porque no hay voluntad, ¿verdad? Pero la asamblea realmente tiene toda la facultad para modificarlo y para hacer la ley que ellos quieran. Hoy no existe ya eso que se oponía uno y se oponía el otro. Yo creo que más es cuestión de forma. Es de forma que de hecho de eso. Yo creo que sí se va a dar. Sí se va a dar. Y es importante que se dé una reforma porque hay muchos empresarios de seguridad que han abusado de eso. Entonces hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Pareciera ser que el tema de derechos humanos ahí, de derechos laborales, perdón, como que se quedan cortos. Vamos a ver. Buenos días, saludos, dice, gracias a nuestros buenos amigos que hacen uso de nuestro WhatsApp, ¿verdad? Que está disponible para que usted nos envíe con el canon del respeto su pregunta a todos nuestros invitados. 7681-3259. Tómelo en consideración y si llena ese requisito del respeto en su contenido, pues vamos a darle lectura. Buenos días, saludos. Escuché al señor Urías manifestar que La Libertad es el departamento que tiene la mayor posibilidad de desarrollo turístico y que él está dispuesto a acompañar el trabajo del presidente Nayib. Entonces, ¿trabajaría por seguir desarrollando el trabajo hecho en Sur City para que siga haciendo este proyecto que ha logrado impulsar el turismo nacional e internacional? Pregunta. Sí, fíjese que... Cuénteme un poco. La Libertad tiene las mejores playas de Salvador, son 16 playas, de Misata hasta la Bocana, La Paz, Río de la Paz aquí. Contempla San Diego, el Sunsal. Entonces, la idea de Sur City es que se amplíe a todas las playas. O sea, que desarrollemos toda la zona. Y no solamente dejarlo a nivel de playa. Fíjese que Sur City puede llegar y subir hasta la montaña. Abajo es Sur City, arriba a 18 kilómetros, póngale, de la playa La Perla, tenemos nosotros Teotepeque, que ahí empieza, está la cordillera del Bálsamo. Entonces la gente puede darse tours que vayan a ver el tour del Bálsamo ahí arriba. A menos de 18, tenemos quizás a unos 12 kilómetros, tenemos Chiltipán, también que es otro municipio agrícolamente muy productivo. Hay que desarrollarlo para que el turista también vaya y conozca los pueblos pintorescos. Tenemos también Tamanique, que es el que rige eso. Entonces, claro, vamos a apoyar todo el proyecto Sur City del presidente Nayib Bukele, pero también queremos que ese proyecto llegue más allá, no solamente que se quede en el sector playa. Entendemos que eso va a beneficiar
Eso, pero queremos que beneficie también a los pueblos vecinos, porque va a caer el pueblito aquí de Tamanique, que es donde está Surcire, que es la playa del Tunco, que es la playa de Tamanique. Entonces, ¿qué resulta? Queremos que la gente suba a Tamanique, que en Tamanique hayan hostales también, que en Chultipán hayan hostales, que la gente que tiene sus casas grandes haya que haga hostales. Y eso va a generar desarrollo en todos los municipios de la costa, no solo Surtire. Surtire va a beneficiar todo lo que es la cumbre y eso lo vamos a promover junto con los alcaldes que el pueblo elija. Ok, tengo otra pregunta que dice: buenos días, qué bueno ver al señor Urías nuevamente. Sé de primera mano lo mucho que ha hecho él por personas que se encontraban sumergidos en vicios. Me gustaría saber qué haría el señor Urías por estas personas desde la Asamblea Legislativa, ¿no? Fíjese que, gracias a Dios, yo tengo 38 años de pertenecer a Alcohólicos Anónimos Acajuta. Recientemente nosotros celebramos nuestro aniversario con amigos, con compañeros del movimiento. Hemos estado, y tengo la experiencia porque he ido, gracias a Dios, a Australia, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, compartiendo nuestras experiencias sobre lo que es una vida libre de adicciones. De adicciones. Sí. De adicciones. Tengo otra pregunta por acá. Vamos a ver. Sí, la tenemos. Ahí está. Buenos días. Dice una pregunta a Luis Urías. ¿Se quedará como diputado? ¿Apoyaría el régimen de excepción aplicando? Así quedara de diputado. ¿Se apoyaría el régimen de excepción aplicado por el gobierno de Bukele? Fíjese que yo he andado en las comunidades, he consultado con la gente. Ayer estuve en San Matías, en el cantón Santa Rosa, ahí estuve ayer. Entonces, y yo le consulto a la gente, ¿cómo ve usted? Entonces la gente está totalmente de acuerdo y el soberano aquí es el pueblo. Entonces, yo, ¿cómo voy a oponer a algo que es bueno para el pueblo? Hoy llegamos, ¿cuántas personas dejamos ya de pagar renta? De pagar la extorsión, perdón. Renta es otra cosa, pero sí, es lo mismo. La extorsión. Pero ¿Como empresario ya no la paga usted? Gracias a Dios ya no. ¿Antes la pagaba? Antes la pagaba. Antes pagaba renta para entrar a nuestros vendedores a un lugar. Incluso para llegar a mi finca tenía que pagarle al que estaba ahí en la entrada. Si no, yo no entraba a la finca. Yo tenía que darle una cuota a él. Para que la gente me dejara cortar café, tenía que pagar. Tenía que pagar para que el camión del café fuera a dejarlo al beneficio. Si no, no entraba al beneficio usted a dejar el café. Todo eso, pues como si es algo bueno para la población, hay que seguirlo apoyando. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos un poco en un análisis concluyente ya en perspectiva de lo que usted verdaderamente piensa hacer como político y sobre todo como salvadoreño. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en nuestra conversación con el candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano para el Departamento de la Libertad, el empresario Luis Urías. A ver, hay otro elemento importante que destaca lo que es el clima electoral hoy en día, las condiciones favorables desde el punto de vista del trabajo que se hace como un Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ve el factor competitivo frente a una realidad que presenta la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, por ejemplo? ¿Qué piensa? Fíjese que vi la encuesta. A nosotros nos dan el 1.5, según la Gavidia. Hay otro partido que tiene diputados en el Departamento de Libertad y le da 2.4. Son 9 décimas de diferencia. Son 9 décimas. Entonces, si él es diputado actualmente y nosotros estamos a 9 décimas de él y no hemos empezado la campaña, salimos nomás el sábado recién pasado ya como candidatos, entonces quiere decir que en la Libertad ya se habla del PDC, ya hay algo. Dependiendo del trabajo que hagamos, ese trabajo que tenemos que hacer de territorio, de andar con la gente, de llegar, de hablar, partiendo de eso, creería yo que vamos a ir subiendo, insistiendo de que tenemos todas las posibilidades de ganar en la Libertad, porque donde llegamos la gente se muestra muy amena,
Yo he estado en varios cantones, estuve en San Lorenzo la vez pasada, en San Lorenzo, siempre en San Matías, he estado allá en Joya de Serén, estuvimos el domingo, estuvimos compartiendo con la gente en el Festival del Maíz, vamos para Misata, o sea, andamos en cantones, andamos en los caseríos, andamos en los pueblos, en las colonias, oyendo a las personas, escuchándolas, qué es lo que ellas necesitan, qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas esperan de un político, qué es lo que se espera de un diputado, qué ellas esperan de un alcalde, cuáles son sus necesidades más urgentes que ellas tienen. Entonces hay que ir a la comunidad para conocerla. Nosotros andamos ahí, yo ando caminando con la gente, ando por todos lados, y yo llego por ejemplo, a Zaragoza, me siento ahí a tomarme un chuco, platico con la gente, voy al mercado Dueñas a comer pupusas donde la doña Clarita, platicamos, hablamos con todo, qué es lo que necesita la gente del mercado Dueñas, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, cómo hacer llegar más gente ahí. Ellas necesitan que haya un político que les escuche y que traslade todo esto al gobierno central. Ok, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Demócrata Cristiano de hoy con respecto al Partido Demócrata Cristiano de ayer, es decir, el de antes? Por cierto, hay una pregunta que concatena un poco lo que le estoy consultando. Buenos días, Ernesto. Es bueno que el partido haya sacado esos militantes que estaban dañando el partido. Considero que podrían ser una buena opción para la gente que ya no cree en esos partidos moribundos como hace mención de los partidos Arena y FMLN, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el PDC de hoy con respecto al PDC de antes? Somos la nueva democracia cristiana. Somos la gente verdaderamente demócrata, que queremos participación de la gente. Queremos que la gente se involucre en el partido y que vayamos. Somos una nueva esperanza. ¿Qué pasó en el pasado? El partido estaba posesionado vamos a decir, por Parker y sus aliados. No dejaban participar, ellos obedecían a otros intereses que no eran los demócratas cristianos, intereses más mezquinos, y obedecían únicamente a otros principios que estaban detrás de ellos. El partido estaba como secuestrado. Entonces, la gente que era verdaderamente demócrata cristiano no podíamos ir. Llega la renovación, llega el diputado Carballo y viene y hace la transformación del PDC y saca a toda esa gente que dañó tanto al partido, que lo hizo llegar a niveles tan bajos, ¿verdad? Siendo un partido de trayectoria, siendo un partido de más de 60 años de existencia, siendo un partido asociado a la socialdemócrata internacional, y lo hacen llegar tan bajo porque perdieron ellos los principios demócratas y cristianos, porque no puede haber un buen político si no es un buen cristiano. Tiene que ser realmente una persona con fe en Dios, un creyente, un cristiano, para poder servirle a la gente. Bueno, y de hecho uno de los grandes factores que provoca pensar que se está haciendo o se va a hacer algo diferente es que la próxima Asamblea Legislativa podría tener, digamos, características de estar integrada por un solo partido. ¿Cómo usted examina esos números así de manera concreta? 58 y no perfila ningún otro partido más que Arena y FMLN. Sí podría sacar un diputado cada uno, ¿no? Para fíjense complementar los 60. Ha sido un buen, digamos, ha sido una buena decisión el cambio que ha tenido este enfoque de administración circunscripcional de diputaciones. Sí, es que resulta que el pueblo es el soberano. Y el pueblo es el que elige. Si el pueblo decide que sean 58, pues perfecto, está bien. ¿Por qué? Porque quien manda es el pueblo. O sea, yo lo que invito es que toda la gente vaya a las urnas y que vaya a votar. Y que voten por quien ellos quieran. Porque mire, en un país donde haya democracia y donde haya cristianismo, es el pueblo el que manda. Es el pueblo, ya no es como antes, que antes mandaban un grupo de personas que estaban detrás de los partidos tradicionales. Ellos son los que mandaban. Ahora no, hoy es el pueblo el que llega a las urnas. Y lo que el pueblo exprese en las urnas, eso es lo que tenemos que aceptar y obedecer. El pueblo, si el pueblo dice, no, miren, tienen opciones. En la libertad, por ejemplo, vamos a competir todos los partidos políticos.
Pero si la gente dice, no, nosotros no queremos a nadie más, pues es el pueblo, es el soberano. Ok, don Luis, algunos analistas consideran de que una de las características negativas en la Asamblea Legislativa es la ausencia de debate, como todo parlamento debe, en la que todo departamento, en la que toda institución o parlamento debe de existir. ¿Qué piensa usted? Es que yo entiendo, Ernesto, que debate es lo que estamos haciendo aquí contigo. Tú tienes un punto de vista, me pregunto, yo tengo otro. Entonces, cuando hay diferentes partidos políticos, claro que se genera debate, porque cuando llegaban con una propuesta de ley, el PCN ponía sus condiciones, Arena las de él, el FMLN las de él. Entonces, ahí se generaba el debate hasta ponerse de acuerdo. Pero en este momento, pues lógicamente no puede haber debate porque la Asamblea es una. Entonces, para mí, pero es puesta por el pueblo. Ok, veamos una pregunta última para el tiempo ya se nos fue, son las 7:57. Buenos días, una consulta. ¿Trabajaría de la mano con el alcalde César Godoy de quedar de diputado? Pregunta, ya que él es un fuerte candidato para quedar en la alcaldía en ese departamento. Este es Puerto de la Libertad, es Puerto de la Libertad, ¿no? Él va por la Libertad Costa. La Libertad Costa, sí, sí. Mire, yo voy a trabajar con César Godoy, con el alcalde que quede. Si César Godoy queda, claro que voy a acercar con él a platicar y a hablar y decirle, mire, ¿qué necesitas que te ayudemos en la asamblea? Quien quede en el departamento, en los seis distritos. Si aquí en la Libertad Oeste queda Michel Sol, pues yo voy a hablar con Michel Sol. Si queda Milagro, voy a hablar con Milagro. O sea, yo tengo que trabajar con el alcalde que quede para el desarrollo del departamento al que yo represento. O sea, tengo que estar de la mano con César, tengo que estar de la mano con quien quede. Si queda don Guillermo, pues yo voy a trabajar de la mano con don Guillermo, que es el otro candidato que tenemos nosotros allá en la Libertad. Claro que vamos a trabajar. O sea, voy a trabajar, dije, con los alcaldes que queden. No importa de qué instituto sea. Tengo que trabajar con ellos. Es que ese es el error de muchos diputados, que no van a trabajar con sus alcaldes, que no se reúnen con ellos, porque no son del partido de ellos. No es así. Hay que llegar y hablar con ellos para poder desarrollar el departamento, para poder desarrollar cada municipio. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que me haya permitido conocer su perfil, ¿verdad? Y sobre todo también su visión de cara a lo que ya vendrá por delante, oficialmente el tema de la campaña electoral, y más aún conociendo el ADN del cual se muestra ahora este partido que por años ha estado, pues desde luego, vigente en el quehacer de la actividad política partidaria como es el Partido Demócrata Cristiano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, Ernesto. Yo he sido fiel televidente suyo, me gusta verlo, ¿verdad? Y hemos estado siempre. Muchas gracias por invitarme. Gracias al pueblo que nos ha podido ver este día, gracias al Departamento de la Libertad, que también considero yo y siento que tengo el apoyo de ellos. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Nos vamos desde luego despidiendo, no sin antes invitarlos a que siga con nuestra programación. Arriba, mi gente, viene cargado con la energía que siempre caracteriza a todo su talento, para que puedan ustedes estar y pasar una feliz mañana. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.